En mi casa, la mujer respondió, ayudando a doña Guadalupe a sentarse en la cama estrecha. Yo soy Deolinda, enfermera jubilada. Se desmayó en la acera frente al mercadito. ¿Está sin comer hace cuánto tiempo? Las lágrimas comenzaron a escurrir antes de que doña Guadalupe pudiera contenerlas. Todo el cansancio, toda la humillación de los últimos días, todo el miedo del futuro, todo transbordó de una vez. Para su sorpresa, Deolinda no se alejó. Por el contrario, se sentó a su lado en la cama y seguró su mano. «Puede llorar», dijo suavemente. «A veces es de eso que necesitamos». Cuando finalmente consiguió calmarse, doña Guadalupe notó que estaba en un cuarto minúsculo, mal cabiendo la cama de soltero y una cómoda antigua. Por las paredes descascadas y por el ruido de vecinos, percibió que estaba en una vecindad. «Me disculpe», murmuró intentando levantarse. «Ya tomé mucho de su tiempo». «No sea tonta», Deolinda la impidió con gentileza. «Usted no va a ningún lugar en ese estado. Primero vamos a comer algo. Después usted me cuenta lo que pasó». El plato de sopa que Deolinda sirvió era simple: verduras y fideos en un caldo ralo, pero para doña Guadalupe fue como un banquete. Mientras comía, las palabras comenzaron a salir, primero hesitantes, después como una torrente. La muerte de don Rafael, la crueldad de Maura, la noche en el banco de la plaza, las puertas cerradas. Deolinda oyó todo en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas en algunos momentos. Cuando doña Guadalupe terminó, ella simplemente dijo: «Usted puede quedarse aquí». Pero es tan pequeño», doña Guadalupe protestó, mirando alrededor. «Y usted mal me conoce. El espacio es apretado, pero el corazón es grande», Deolinda sonrió. «Además, también sé lo que es no tener para dónde ir. Hace 10 años, cuando mi Fernando me dejó, pasé por algo parecido. La diferencia es que no tuve hijos para decepcionarme». Aquella noche, dividiendo la cama estrecha con su nueva amiga, doña Guadalupe sintió algo que no esperaba, un pequeño hilo de esperanza. Sí, había perdido todo: su compañero, su casa, su hija. Pero tal vez, apenas tal vez, aún hubiese bondad en el mundo. Lo que ella no sabía mientras dormía al sonido de la respiración tranquila de Deolinda era que el destino estaba preparando una revuelta que cambiaría todo. En una gaveta empolvada de un escritorio de abogacía del centro, un sobre amarillento aguardaba para ser descubierto. Un sobre que cargaba no apenas papeles, sino el último acto de amor de don Rafael. Los días en el pequeño cuarto de Deolinda se transformaron en semanas. Doña Guadalupe se adaptaba como podía a la nueva realidad. Dormía en un petate en el suelo, ayudaba en la limpieza de la vecindad para ganar algunos pesos y dividía con la amiga las pocas comidas que conseguían preparar. No era una vida fácil, pero era mejor que la soledad de las calles. Todas las mañanas, mientras barría el patio común de la vecindad, doña Guadalupe observaba a las otras moradoras saliendo para trabajar. Algunas la cumplimentaban con sonrisas simpáticas, otras apenas desviaban la mirada, tal vez temiendo que su propia situación pudiera un día asemejarse a la de ella. En uno de esos días, mientras recogía las hojas secas, oyó a 2 mujeres cuchicheando. «Pobrecita, ¿verdad? La hija rica la botó de casa». «Rica nada. Supe que están debiendo hasta los calzones. El marido de Maura está metido en algo malo. Dicen que perdió mucho dinero». Doña Guadalupe apretó con fuerza el cabo de la escoba, sintiendo el corazón apretar. Aún después de todo, aún se preocupaba con Maura. ¿Cómo una madre podría simplemente desligar el amor por un hijo, aún después de la peor de las traiciones? Deolinda percibía la tristeza de la amiga e intentaba animarla como podía. Por la noche,
Después de la cena magra, las dos sentaban en el pequeño balcón, compartido de la vecindad, y conversaban sobre sus vidas. Fue en una de esas conversaciones que Deolinda reveló su propia historia. «Sabe, Guadalupe, cuando mi Fernando me dejó, pensé que iba a morir. 30 años de matrimonio tirados fuera por causa de una mujer 20 años más joven. Él llevó todo, la casa, el coche, hasta mi jubilación, él consiguió tomar diciendo que tenía derecho. Quedé igual que usted, solo con la ropa del cuerpo y unas pocas piezas en una bolsa. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Doña Guadalupe oía atentamente mientras la amiga continuaba. «Pero, ¿sabe lo que aprendí? Que una es más fuerte de lo que piensa. Cada día que una se levanta y sigue adelante es una victoria. Cada sonrisa que una consigue dar, aún con el corazón partido, es una cachetada en la cara de quien quiso vernos en el suelo». Las palabras de Deolinda eran un bálsamo, pero las noches aún eran difíciles. Acostada en el petate duro, Doña Guadalupe se pegaba repasando sus memorias, intentando entender dónde había errado en la creación de Maura. Recordaba cada sacrificio, cada momento de alegría, cada pequeña victoria. Una mañana, mientras ayudaba en la limpieza del pasillo, Doña Guadalupe sintió una fuerte tontura. Sus piernas flaquearon y ella precisó apoyarse en la pared. Deolinda, que pasaba en el momento, corrió para ampararla. «No es nada». Doña Guadalupe intentó disimular. «Solo una debilidad», pero Deolinda, con sus años de experiencia como enfermera, no se dejó engañar. «Nada de eso. Usted necesita un médico, y necesita ahora». «¿Médico? ¿Con qué dinero, Deolinda?» «Deje eso conmigo. Aún tengo algunos contactos en el centro de salud». En la sala de espera del centro de salud, Doña Guadalupe observaba a las otras personas, madres con niños, ancianos con bastones, jóvenes con miradas preocupadas. Cada uno cargaba su propia historia de lucha. Una señora particularmente llamó su atención. Debía tener unos 80 años y estaba sola, las manos temblorosas segurando un papel arrugado. «Doña María». Una enfermera llamó y la señora intentó levantarse con dificultad. Nadie alrededor se movió para ayudarla. Doña Guadalupe, olvidando por un momento su propia flaqueza, se levantó y ofreció apoyo. «Gracias, mija». La señora sonrió, revelando arrugas profundas alrededor de los ojos. «Sabe, tengo 3 hijos, todos bien acomodados, pero ninguno tiene tiempo para traer a la vieja madre al médico». Aquellas palabras atingieron a Doña Guadalupe como un golpe. ¿Cuántas otras madres estaban por ahí, abandonadas por aquellos que criaron con tanto amor? ¿Será que había algo errado con esta generación? ¿O será que el problema era más profundo, un reflejo de una sociedad que no valoriza a sus ancianos? El diagnóstico del médico fue claro: anemia severa, presión alta, inicio de depresión. «La señora necesita alimentarse mejor», él dijo escribiendo una receta, «y necesita acompañamiento psicológico». Deolinda, que había conseguido entrar junto con la amiga, anotaba todo mentalmente. En el camino de vuelta a la vecindad, pasó en la farmacia del ahorro y consiguió algunos de los remedios prescritos. El resto, prometió, daría un jeito de arreglar. «No puedo aceptar más eso». Doña Guadalupe protestó, las lágrimas escurriendo. «Ya estoy siendo un peso enorme para ti». «¿Peso? Usted no sabe lo que es soledad de verdad, Guadalupe. Antes de que usted llegara, yo pasaba días sin cambiar una palabra con nadie. Ahora tengo una hermana». Aquella noche, mientras tomaba los remedios, Doña Guadalupe fue sorprendida por voces alteradas vindas del patio. Su corazón casi paró cuando reconoció una de ellas. Era Maura. «Ella está aquí. Yo sé que está. Necesito hablar con ella». Deolinda se puso enfrente de la puerta como una guardiana. «Su madre no quiere ver a nadie».
Usted no sabe de nada. Ella es mi madre. Yo tengo el derecho... ¿Derecho? La voz de Deolinda salió cortante como una navaja. ¿Qué derecho usted tiene después de tirar a su propia madre en la calle? Después de reducir la vida de ella a una mochila vieja. Doña Guadalupe temblaba, encostada en la pared del pequeño cuarto. Parte de ella quería correr hasta allá, abrazar a su hija, decir que estaba todo bien, pero otra parte, una parte que crecía a cada día, sabía que precisaba mantenerse firme. Por favor. La voz de Maura ahora sonaba diferente, casi suplicante. Solo necesito hablar con ella. Estamos con problemas, Ricardo. Él hizo algunas cosas erradas. Van a quitar la casa, madre. Estamos desesperados. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Doña Guadalupe cerró los ojos, sintiendo cada batida dolorosa de su corazón. Entonces era eso. Maura no estaba allí por arrepentimiento o amor. Estaba allí porque precisaba de ayuda. Su madre está enferma. La voz de Deolinda sonó nuevamente, ahora más suave. Si usted realmente se importa, deje que ella se recupere. En paz. Cuando ella esté lista, si quiere, ella misma la busca. Los pasos de Maura se alejando ecoaron por el patio, mezclados con sollozos. Deolinda volvió para el cuarto y encontró a Doña Guadalupe sentada en el petate, el rostro mojado de lágrimas silenciosas. Usted hizo lo correcto. Deolinda sentó a su lado, pasando el brazo por sus hombros. A veces, el amor también significa saber decir no. Lo que ninguna de las dos sabía en aquel momento era que en algún lugar de la ciudad, un abogado llamado Roberto Méndez hojeaba un proceso antiguo, sus ojos se arreglando al reconocer un nombre: Guadalupe Santos. Hace 3 meses él procuraba por ella, siguiendo las últimas instrucciones de un cliente fallecido llamado Don Rafael. El otoño llegaba al fin cuando Roberto Méndez finalmente consiguió localizar a Doña Guadalupe. Durante 3 meses, el abogado había basculado albergues, consultado asistentes sociales y verificado registros de hospitales. La búsqueda parecía infructífera hasta que, por casualidad, oyó a 2 señoras conversando en la fila del banco sobre una anciana que vivía en la vecindad de Doña Cefa. Lo imposible cuando todo se derrumba para una mujer que, el mismo día en que se despide de su esposo en el velorio, es cruelmente echada de su casa por su propia hija. Sin piso, sin hogar, va a parar a la calle con el corazón hecho pedazos, pero el destino aún guarda una revuelta increíble. Lo que la hija no sabía es que aquella madre cargaba un secreto poderoso, una herencia millonaria a punto de ser revelada. No vas a creer lo que pasa cuando la verdad sale a la luz y la hija descubre que la mujer que ella descartó es, en realidad, comenta qué crees que va a pasar si tú harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. La lluvia caía sin piedad aquella tarde de septiembre, como si el cielo también llorara la partida de don Rafael. Doña Guadalupe permanecía inmóvil frente al ataúd, sus manos temblorosas agarradas al rosario que él le había dado en su último cumpleaños. 32 años juntos, y ahora ella estaba sola. El cuerpo dolía, no solo por la edad o por el cansancio de las últimas semanas cuidándolo en el hospital, sino por un dolor más profundo que parecía corroer su alma. Las pocas personas presentes en el velorio cuchicheaban entre sí, lanzando miradas de lástima en su dirección. Doña Guadalupe intentaba ignorar, concentrándose apenas en las memorias del hombre que había sido su refugio seguro por tanto tiempo. Don Rafael no era un hombre de muchas palabras, pero su amor se mostraba en los pequeños gestos. En el café de olla preparado todas las mañanas, en el periódico doblado siempre en la sección que a ella le gustaba leer, en el modo como tomaba su mano en los momentos difíciles. «Madre»,
La voz de Maura cortó sus pensamientos como una navaja afilada. Necesitamos hablar. Doña Guadalupe levantó los ojos, encontrando el rostro de su única hija. Había algo diferente en su expresión, una dureza que ella nunca había visto antes. Maura la condujo hasta un rincón de la sala, lejos de los otros presentes. Ricardo y yo decidimos vender la casa, Maura dijo sin rodeos, su voz fría y calculada. Tienes hasta el final de la tarde para retirar tus cosas. El mundo pareció girar bajo los pies de doña Guadalupe. ¿Cómo así, mija? Esta es mi casa. Fue allá que te crié donde... La casa está a mi nombre, madre. Maura la interrumpió. Rafael me la pasó hace 2 años, tú sabes eso. Y ahora necesitamos seguir adelante. Doña Guadalupe sintió las piernas flaquear. Era verdad que la casa estaba a nombre de Maura. Una decisión que don Rafael tomó pensando en protegerla si algo le pasaba. Pero nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó que su propia hija la echaría así. ¿Para dónde quieres que me vaya, Maura? La voz de doña Guadalupe salió embargada, casi un susurro. No es mi problema, madre. Siempre te has enorgullecido de ser independiente, ¿no es verdad? Entonces, está en la hora de probar eso. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Maura se alejó, volviendo para cerca del marido, dejando a doña Guadalupe paralizada, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Las memorias comenzaron a invadir su mente. Las noches en blanco cosiendo para complementar la renta, los dedos lastimados de tanto lavar ropa ajena, las comidas omitidas para que Maura pudiera comer. Cuando todos comenzaron a retirarse del velorio, Maura reapareció, esta vez cargando una mochila vieja. «Separé algunas ropas tuyas», dijo, tirando la mochila a los pies de la madre. «El resto, bueno, vamos a donar». Doña Guadalupe miró aquella mochila zurcida, sintiendo el peso de una vida entera reducida a algunos pedazos de tela. Las fotos de familia, los álbumes que guardaba con tanto cariño, las cartas que don Rafael le escribiera. Todo quedaría para atrás. «Por favor, mija», doña Guadalupe intentó una vez más, su voz temblando. «Déjame al menos tomar mis recuerdos. Los álbumes de foto...» «Ya basta de dramas, madre». Maura cortó impaciente. «Siempre ha sido así, haciendo tormenta en un vaso de agua. Son solo cosas viejas. Está en la hora de que aprendas a valerte por ti misma». El sol comenzaba a ponerse cuando doña Guadalupe se vio en la acera, segurando apenas aquella mochila vieja y su bolsa. La lluvia había dado una tregua, pero el frío penetraba sus huesos. ¿Para dónde ir? Sus pocos amigos mal conseguían mantenerse y ella no quería ser una carga para nadie. Sus pies la llevaron automáticamente para la plaza principal, aquella misma donde acostumbraba a llevar a Maura cuando pequeña. ¿Cuántas veces habían dividido un pan dulce en aquel banco en las épocas en que el dinero mal daba para lo básico? ¿Cuántas historias había contado allí, haciendo a la hija reír aún en los días más difíciles? La noche cayó, trayendo consigo un viento cortante. Doña Guadalupe se encogió en el banco, abrazando la mochila contra el pecho. Las lágrimas, que había aguantado el día todo, finalmente comenzaron a caer. No eran apenas lágrimas de tristeza por la pérdida de don Rafael, sino de un dolor aún más profundo, la traición de su única hija. Una señora pasó apresurada por la plaza, juntando su chamarra más cerca del cuerpo para protegerse del frío. Al ver a doña Guadalupe, disminuyó el paso, vaciló por un momento, pero siguió su camino. Era así que sería de aquí para adelante. Las personas la verían apenas como una viejita abandonada más, alguien para evitar la mirada y seguir adelante. La noche avanzó, trayendo consigo una soledad que doña Guadalupe nunca había experimentado antes.
ni en sus momentos más difíciles, cuando era una joven madre soltera luchando para sobrevivir, se había sentido tan completamente sola. Al menos en aquella época tenía un propósito, una razón para continuar luchando: su pequeña Maura. Ahora, sentada en aquel banco de plaza, con apenas una mochila de ropas viejas y memorias que dolían como heridas abiertas, doña Guadalupe se preguntaba dónde había errado. ¿Será que había mimado demasiado a su hija? ¿Será que el amor y la dedicación que siempre demostró habían, de alguna forma, creado un monstruo de ingratitud? El reloj de la iglesia dio la medianoche, y con cada campanada, doña Guadalupe sentía su corazón apretar más. En algunas horas, el día amanecería y ella precisaría encontrar un lugar para ir. ¿Pero para dónde? ¿Cómo recomenzar a los 62 años, sin dinero, sin casa, sin nada? Los primeros rayos de sol encontraron a doña Guadalupe aún sentada en el mismo banco de la plaza, los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo dolorido por el frío de la noche. Había cabeceado algunas veces, pero el miedo y la angustia la mantuvieron alerta durante la mayor parte de la madrugada. Las personas comenzaban a pasar apresuradas, algunas camino del trabajo, otras haciendo su caminata matinal. Nadie parecía notar a la señora de cabellos grises sentada allí, como si ella fuera invisible. El estómago de doña Guadalupe dolía de hambre. No comía desde el desayuno del día anterior, antes del velorio. En su bolsa encontró apenas algunas monedas, ni lo suficiente para un bolillo en la panadería. Se levantó con dificultad, los músculos protestando después de tantas horas en el banco duro, y comenzó a caminar sin destino. Sus piernas la llevaron automáticamente para la casa de doña Concepción, una antigua vecina con quien mantenía una amistad de años. Paró frente al portón, vacilante, el orgullo luchando contra la necesidad. Después de algunos minutos, juntando coraje, tocó el timbre. «¿Guadalupe?» Doña Concepción abrió la puerta sorprendida. «¿Qué pasó? Estás con una cara...» «Concepción...» La voz de doña Guadalupe falló. «¿Será que yo podría...?» «Ay, Guadalupe...» Concepción la interrumpió, su rostro asumiendo una expresión constreñida. «Me enteré de lo de don Rafael. Lo siento mucho, pero ahora no es un buen momento. Estoy con mi hija y los nietos aquí. La casa está un caos. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». El portón cerró antes de que doña Guadalupe pudiera explicar su situación. Tragando el nudo en la garganta, siguió para la casa de Teresa, otra amiga de los tiempos en que lavaba ropa ajena. La historia se repitió. Disculpas apresuradas, miradas desviadas, puertas cerradas. En la tercera tentativa ni llegó a tocar el timbre. A través de la ventana vio a su antigua amiga Lourdes observándola y entonces rápidamente cerrando la cortina, fingiendo no haberla visto. El mensaje era claro. Nadie quería involucrarse, nadie quería asumir la responsabilidad por una anciana sin techo. El sol ya estaba alto cuando doña Guadalupe se vio nuevamente perambulando por las calles. El hambre ahora era insoportable y la sed hacía su garganta raspar. Paró frente a una lonchería, observando a las personas almorzando a través del vidrio. ¿Cuántas veces había economizado en su propia alimentación para que Maura pudiera tener comidas decentes? ¿Cuántas noches había pasado en blanco, cosiendo o planchando ropa para poder pagar las colegiaturas de la escuela? Las memorias la atingieron como olas. Maura pequeña, corriendo para sus brazos después de la escuela. Maura adolescente, orgullosa al mostrar su primer boletín con notas altas. Maura adulta, presentando a Ricardo, su futuro marido. ¿Cuándo fue que aquella niña dulce se transformó en alguien capaz de abandonar a la propia madre? El mundo comenzó a girar, las voces a su alrededor se tornando distantes.
Doña Guadalupe sintió las piernas flaquear y antes de que pudiera apoyarse en algo, todo oscureció. Su cuerpo se desplomó en la acera con un golpe sordo. «Señora, señora, ¿me está escuchando?». La voz parecía venir de muy lejos. Doña Guadalupe abrió los ojos con dificultad, encontrando un rostro preocupado debruçado sobre ella. Era una mujer de mediana edad, con ojos gentiles y cabellos presos en un chongo desordenado. ¿Dónde estoy? Aquella mañana de viernes, mientras doña Guadalupe ayudaba a Deolinda a extender ropas en el tendedero improvisado de la vecindad, una movimentación diferente llamó la atención de los moradores. Un hombre de traje bien alineado, cargando un portafolio de cuero, atravesó el patio con pasos decididos. «¿Doña Guadalupe Santos?», él preguntó, sus ojos recorriendo las señoras presentes hasta encontrar quien procuraba. Doña Guadalupe sintió un frío en la espina. Las últimas veces que había sido procurada por desconocidos no habían terminado bien. «Sí, soy yo, Roberto Méndez, abogado». Él se presentó, extendiendo una tarjeta. «Necesitamos conversar. Es sobre su fallecido compañero, don Rafael». El corazón de doña Guadalupe aceleró. ¿Qué más don Rafael podría haber dejado para resolver? ¿Será que había deudas que ella desconocía? Deolinda, percibiendo el nerviosismo de la amiga, rápidamente interviene. «Pueden usar mi sala. Es pequeña, pero es reservada». En el diminuto cuarto que servía de sala en el apartamento de Deolinda, Roberto Méndez abrió su portafolio y retiró un sobre amarillento. «Doña Guadalupe, ¿hace cuánto tiempo la señora conocía al señor Rafael?» 32 años, ella respondió, su voz embargada por el recuerdo. «Nos conocimos cuando Maura tenía 3 años. Él fue más padre para ella que el propio». El abogado asintió, haciendo algunas anotaciones. ¿Y la señora sabía que él tenía un terreno en el interior? ¿Una propiedad de familia? Doña Guadalupe frunció la testa. Sí, él mencionaba a veces. Era un pedazo de tierra que heredó de los padres, pero nunca quiso vender. Decía que un día podía valer alguna cosa. Bien, doña Guadalupe. Roberto carraspeó, ajustando los lentes. Aquel terreno fue transformado en un loteamiento hace 5 años. El señor Rafael vendió todo, pero mantuvo el secreto y dejó un testamento. El mundo pareció girar en cámara lenta. Doña Guadalupe sentía como si estuviera flotando, las palabras del abogado llegando a sus oídos como a través de una niebla densa. La señora es la única beneficiaria. Él continuó, su voz ahora más suave. El valor total es de 6.2 millones de pesos. Deolinda, que estaba en pie próxima a la puerta, precisó apoyarse en la pared. Doña Guadalupe permaneció inmóvil, las manos temblando sobre el colo. «Debe haber algún engaño», ella murmuró. «Rafael nunca mencionó». «No hay engaño, doña Guadalupe». Roberto sonrió gentilmente, extendiendo el sobre. «Aquí está la copia del testamento, todos los documentos de la venta, del terreno y los extractos bancarios. El señor Rafael fue muy meticuloso en organizar todo. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro arrugado de doña Guadalupe. No eran lágrimas de alegría por la fortuna inesperada, sino de un dolor profundo y agridulce. Rafael, su compañero silencioso y dedicado, había pensado en todo, se había preparado para protegerla aún después de que partiera. «¿Por qué él no me contó?», ella preguntó más para sí misma que para los presentes. «Hay una carta», Roberto respondió, retirando otro sobre del portafolio. Él dejó instrucciones para que fuera entregue junto con el testamento. Con manos temblorosas, doña Guadalupe abrió el sobre. La caligrafía familiar de don Rafael, ligeramente inclinada para la derecha, hizo su corazón apretar. «Mi querida Guadalupe,
Si usted está leyendo esta carta, significa que no estoy más. A su lado, sé que debe estar preguntándose por qué mantuve secreto sobre el dinero del terreno. La verdad es que yo conocía bien demasiado a nuestra Maura. Vi cómo ella cambió después de que casó con Ricardo, cómo el dinero se tornó más importante que el amor. Usted siempre fue buena de más, siempre puso a los otros enfrente de sí misma. Sé que si supiera de esa fortuna en vida, acabaría entregando todo para ella, como siempre hizo. Pero ahora es hora de que usted viva, mi amor, de tener paz, de cuidarse de sí misma. No se culpe por los errores de ella. Usted fue la mejor madre que alguien podría tener. A veces, por más amor que uno dé, las personas escogen sus propios caminos. Sea feliz, mi Guadalupe. Es todo que siempre quise para usted. Con amor eterno, Rafael. El silencio que se siguió fue quebrado apenas por los sollozos contenidos de doña Guadalupe. Deolinda se aproximó, abrazando a la amiga por los hombros, mientras Roberto discretamente organizaba los documentos sobre la mesa. El dinero ya está disponible, él explicó suavemente. Podemos hacer la transferencia para su cuenta así, que la señora desee. También puedo ayudar con la documentación para compra de un inmueble, si quiere. Doña Guadalupe ergueó los ojos de la carta, su rostro marcado por las lágrimas, pero con una expresión diferente ahora. Había allí una mezcla de gratitud, dolor y algo más, una especie de comprensión profunda del último presente de don Rafael. Deolinda, ella llamó, su voz aún trémula. ¿Usted se mudaría conmigo para una casa nueva? La amiga arregló los ojos, sorprendida. Guadalupe no precisa... Precisa sí. Doña Guadalupe la interrumpió segurando sus manos. Usted me acogió cuando nadie más quiso. Me dio no solo un techo, sino amistad verdadera. Ahora es mi vez de retribuir. Aquella noche, después de que Roberto partió con la promesa de retornar al día siguiente para iniciar los procedimientos legales, las dos amigas permanecieron acordadas hasta tarde, conversando en voz baja en el pequeño cuarto. ¿Qué va a hacer sobre Maura? Deolinda preguntó finalmente, la pregunta que pairaba en el aire desde la revelación del testamento. Doña Guadalupe quedó en silencio por un largo momento, sus dedos acariciando distraídamente la carta de don Rafael. Nada, respondió por fin, al menos por en cuanto. Primero preciso aprender a vivir de nuevo, a ser yo misma. Lo que ella no dijo, pero sintió profundamente en su corazón, era que aquel dinero representaba más que una fortuna. Era la última prueba del amor de don Rafael, un amor tan grande que consiguió prever y protegerla aún después de su partida. Y con ese amor vino también una lección que ella demoró 62 años para aprender. A veces, el mayor acto de amor propio es saber decir no. Las semanas siguientes pasaron como un sueño nebuloso para doña Guadalupe. Con la ayuda de Roberto, ella y Deolinda comenzaron a procurar una casa nueva. No quería nada lujoso u ostensivo, apenas un lugar tranquilo donde pudiera recomenzar, con un jardín para plantar sus flores y una cocina grande lo suficiente para hacer los pasteles que tanto le gustaba. Encontraron el lugar perfecto en un barrio residencial tranquilo, una casa térrea con 3 cuartos, balcón amplio y un patio que, aunque precisase de cuidados, tenía potencial para transformarse en un bello jardín. El precio estaba bien abajo del que podrían pagar, pero eso no importaba. Lo importante era que al cruzar el umbral por la primera vez, doña Guadalupe sintió aquella sensación única de estar en casa. Ese cuarto va a ser suyo, ella dijo a Deolinda, mostrando el segundo mayor cuarto de la casa, con una ventana que daba para el jardín de los fondos. Y vamos a transformar el tercero cuarto en un taller. Siempre quise aprender a pintar. Deolinda, aún desacostumbrada con la idea de tener un cuarto solo suyo después de tantos años en la vecindad, no conseguía contener las lágrimas.
Guadalupe, ¿tiene certeza? Yo puedo continuar pagando alquiler. No precisa. Ni termine. Esa frase, doña Guadalupe la interrumpió con firmeza. Usted es mi familia ahora, y familia cuida uno del otro. Los primeros días en la casa nueva fueron de descubiertas y pequeñas alegrías. Doña Guadalupe descubrió que tenía talento para jardinería. Sus rosales luego comenzaron a dar botones y las hortensias que plantó próximas al balcón prometían una explosión de colores para la primavera. Deolinda, por su vez, reveló una excelente cocinera cuando tenía ingredientes adecuados a disposición. Las dos establecieron una rutina confortable. Por la mañana cuidaban del jardín juntas. Por la tarde, mientras Deolinda iba al centro de salud a hacer trabajo voluntario, doña Guadalupe se dedicaba a sus clases de pintura. Se había matriculado en un curso para principiantes y descubrió allí una pasión que no sabía que existía. Fue durante una de esas tardes de pintura que el timbre tocó. Doña Guadalupe, con las manos manchadas de tinta, fue a atender sin pensar mucho. Su corazón casi paró cuando vio quién estaba del otro lado del portón. Era Maura. Pero no la Maura, altiva y fría del día del velorio. Esta estaba abatida, más magra, con ojeras profundas bajo los ojos. A su lado, una maleta de viaje denunciaba que algo estaba muy errado. «Madre», su voz salió embargada, Yo no tengo más nadie». Doña Guadalupe sintió el corazón apretar. Parte de ella quería abrir el portón inmediatamente, abrazar a su hija, decir que todo quedaría bien. Pero la voz de don Rafael ecoó en su mente a través de las palabras de su carta. «Usted siempre fue buena de más». «¿Qué pasó, Maura?», preguntó manteniendo la voz firme a pesar de la emoción. «Ricardo. Él hizo tonterías, madre. Aplicó un golpe en mucha gente. Perdió todo en el juego. La policía está tras él. Él huyó. Me dejó sola». Las palabras salían entre sollozos. «Perdí la casa. Perdí todo. No tengo para dónde ir». Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. El silencio que se siguió pareció durar una eternidad. Doña Guadalupe observaba a su hija, aquella niña que había criado con tanto amor, que se había tornado una mujer capaz de abandonar a la propia madre y que ahora estaba allí, destruida por sus propias elecciones. «¿Usted se acuerda de aquella noche, Maura?». Doña Guadalupe finalmente habló, su voz calma, más firme. «La noche del velorio de don Rafael. Cuando usted me entregó una mochila vieja con algunas ropas y me mandó irme de la casa donde yo viví por más de 30 años». Maura bajó los ojos, las lágrimas escurriendo libremente. «Madre, ¿me perdona? Yo estaba confusa, Ricardo. Me había llenado la cabeza de...». «No, hija». Doña Guadalupe la interrumpió suavemente. «Usted no estaba confusa. Usted hizo una elección. Escogió el dinero arriba del amor. Escogió a su marido arriba de su madre. Y ahora que él la abandonó, que el dinero acabó, usted se acuerda que tiene una madre». «Por favor». Maura sollozaba ahora. «Yo no tengo más nadie. No tengo para dónde ir». Doña Guadalupe sintió las lágrimas comenzar a escurrir por su propio rostro, mas se mantuvo firme. Entró rápidamente en casa y volvió con un sobre. «Aquí tiene dinero suficiente para usted alquilar un departamento pequeño por 3 meses», dijo, extendiendo el sobre a través del portón. «Es tiempo suficiente para usted encontrar un empleo y recomenzar su vida». «Madre». Maura miraba del sobre para doña Guadalupe confusa. «Pero, ¿cómo? ¿De dónde? Eso no importa ahora». Doña Guadalupe respondió. «Lo que importa es que usted precisa aprender la misma lección que yo aprendí. Nadie puede salvarnos si no aprendemos a salvarnos primero». Tomó una pluma y un papel de su bolsa y escribió algo rápidamente. «Aquí está el número de mi celular.
cuando esos 3 meses pasen, si usted realmente quiere reconstruir nuestra relación, no por necesidad, no por dinero, sino por amor, puede llamarme. Vamos a comenzar despacio, con conversaciones, con pequeños pasos, pero esa vez va a ser diferente. Maura tomó el sobre y el papel con manos trémulas. ¿Usted no va a dejarme entrar? No, mija, no hoy, porque si dejo, vamos a repetir el mismo ciclo de siempre. Usted dependiendo de mí, yo anulándome por usted. Y eso no hizo bien a ninguna de nosotras dos. En aquel momento, Deolinda llegó del centro de salud. Al ver la escena, paró a algunos metros de distancia, respetando el momento entre madre e hija. ¿Quién es?, Maura preguntó, notando la presencia de la otra señora. Es mi amiga, mi hermana de corazón, doña Guadalupe respondió con una pequeña sonrisa. La persona que me extendió la mano cuando usted me volvió la espalda. Y ahora, mija, usted precisa irse. Tiene un recomienzo esperándola. Maura aún quedó allí por algunos momentos, como si esperase que la madre cambiase de idea. Pero cuando vio que eso no acontecería, tomó su maleta y comenzó a alejarse lentamente. Antes de doblar la esquina, miró para atrás una última vez. «Madre, ¿me perdona?» Doña Guadalupe sintió su corazón partirse más una vez, mas su voz salió firme. «El perdón precisa ser conquistado, mija, con tiempo, con acciones, con cambio verdadero. Váyase. Cuando esté lista, usted sabe dónde encontrarme». Después de que Maura desapareció en la esquina, Deolinda se aproximó y abrazó a la amiga en silencio. Juntas entraron en casa, donde doña Guadalupe finalmente permitió que las lágrimas fluyesen libremente. «¿Hice lo correcto?», preguntó en un susurro. «Hizo», Deolinda respondió, sirviendo una taza de té para la amiga. A veces el amor más verdadero es aquel que sabe decir no, que enseña al otro a crecer, aunque duela. Aquella noche, sola en su cuarto, doña Guadalupe pegó la carta de don Rafael y releyó sus palabras más una vez. «Usted siempre fue buena. Demás, sí, ella había sido, mas ahora estaba aprendiendo un nuevo tipo de bondad, aquella que comienza con amor propio». 6 meses se pasaron desde aquella tarde en que doña Guadalupe entregó el sobre a Maura. La primavera había llegado en toda su gloria, y el jardín que ella cultivaba con tanto cariño estaba explotando en colores. Las hortensias, sus favoritas, formaban grandes bolas azules y moradas junto al balcón, mientras los rosales se cubrían de botones prometedores. Aquella mañana de sábado, mientras regaba sus plantas, doña Guadalupe reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado. El dinero que don Rafael dejara no había apenas le dado confort material, le había proporcionado algo mucho más valioso, la chance de redescubrirse. Sus clases de pintura habían evolucionado para algo más que un hobby. Sus telas, aunque amadoras, comenzaban a despertar interés. En la semana anterior, había vendido su primer cuadro en la feria de artesanato del barrio, una acuarela de hortensias que una señora dijo haberle recordado del jardín de su infancia. Deolinda, por su vez, había encontrado un nuevo propósito en el trabajo voluntario. Sus mañanas en el centro de salud, ayudando a otros ancianos, habíanse transformado en un proyecto mayor. Estaba organizando un grupo de apoyo para personas de la tercera edad que enfrentaban abandono familiar. Las dos amigas habían desarrollado una rutina confortable. Tomaban café juntas toda mañana en el balcón, conversando sobre todo y sobre nada. Los domingos preparaban una comida especial y a veces invitaban a algunos vecinos. La casa, antes vacía, ahora transbordaba de vida y risas.
En aquella tarde específica, mientras doña Guadalupe organizaba sus pinceles en el taller improvisado, oyó el teléfono tocar. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Madre? La voz de Maura sonó diferente del otro lado de la línea. Más madura, tal vez, más serena. Hola, mija. Doña Guadalupe sentó despacio en su silla de pintura. Los 3 meses acabaron hace tiempo. Maura comenzó excitante. En verdad, ya hace 6 meses desde aquel día. Yo quería haber llamado antes, mas estaba intentando organizar mi vida primero. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Doña Guadalupe quedó en silencio, dejando que la hija continuase. Conseguí un empleo en una escuela como secretaria. No es mucho, mas da para mantenerme. Alquilé un cuartito, pequeño mas limpio, y comencé a hacer terapia. Qué bueno, mija. Doña Guadalupe respondió suavemente. Madre, la voz de Maura tembló un poco. ¿Será que podemos encontrarnos? No para pedir nada, no para vivir con usted ni nada de eso. Solo para conversar. Doña Guadalupe sintió su corazón acelerar. ¿Dónde quieres? Encontrarte. Tiene una plaza cerca de mi trabajo, aquella donde usted acostumbraba llevarme cuando yo era pequeña, ¿recuerda? Donde nosotras dividíamos un bolillo cuando no tenía dinero para el almuerzo. ¿Cómo podría olvidar? Era la misma plaza donde había pasado su primera noche después de que Maura la expulsó de casa. Sé dónde es, respondió. ¿Qué tal mañana a las 3? El domingo, el sol brillaba suavemente cuando doña Guadalupe llegó a la plaza. Sentó en el mismo banco donde meses antes había dormido sin tener para dónde ir. Como la vida daba vueltas, vio Maura aproximándose de lejos. Su hija estaba diferente, no apenas físicamente, más magra y con los cabellos más cortos, mas había algo en su postura, en su mirar. «Hola, madre», ella dijo, sentando a su lado en el banco. Por algunos momentos quedaron en silencio, apenas observando a los niños que jugaban en el parque cercano. «Sabe», Maura comenzó, su voz baja más firme, «en la terapia he hablado mucho sobre usted, sobre cómo usted siempre fue fuerte, cómo crió una hija sola, cómo nunca desistió aún en los momentos más difíciles». Doña Guadalupe sintió las lágrimas formándose, mas dejó que Maura continuase. Y entonces percibí, yo nunca le agradecí, nunca realmente reconocí todo que usted hizo por mí. Por el contrario, cuando usted más precisó de mí, yo la abandoné. Mija, no, madre, deje que termine. Maura respiró hondo. Yo no estoy aquí para pedir perdón, no aún, porque aprendí que perdón precisa ser merecido. Estoy aquí para decir que quiero intentar de nuevo, construir algo nuevo, diferente, si usted quiere, claro. Doña Guadalupe miró para su hija. Realmente miró. Vio allí no apenas la niña que había criado, sino una mujer que estaba intentando crecer, aprender con sus errores. Podemos comenzar despacio, dijo finalmente. Tal vez un café de vez en cuando. Maura sonrió. Una sonrisa genuina que recordaba a la niña que ella acostumbraba a ser. Me gustaría mucho. Desde aquella noche, de vuelta en casa, doña Guadalupe sentó en su balcón con Deolinda como hacían todas las noches. El cielo estaba particularmente estrellado. ¿Cómo fue?, Deolinda preguntó, sirviendo té para ambas. Diferente de lo que yo esperaba, doña Guadalupe respondió, pensativa. Sabe, por años yo pensé que amor significaba donarse completamente, anularse, aceptar todo. Mas ahora entiendo que amor verdadero también precisa tener límites, precisa tener respeto, precisa ser una vía de mano doble. Pegó la taza de té, sintiendo el calor entre sus manos. Don Rafael sabía de eso. Por eso guardó aquel dinero en secreto. No era solo una herencia, era una chance de recomenzar, de aprender a amarme primero.
¿Y ahora? Deolinda sonrió. ¿Qué viene por adelante? Doña Guadalupe miró para su jardín, para las hortensias brillando bajo la luz de la luna, para los rosales que prometían nuevas flores. Ahora voy a vivir, voy a pintar, voy a cuidar de mi jardín, voy a dar una chance para Maura, mas sin dejar de cuidarme de mí misma. Y voy a agradecer todos los días por haber encontrado una hermana en usted. Las dos amigas quedaron allí, compartiendo el silencio confortable de la noche. En el cuarto, sobre la mesa de noche, la carta de don Rafael descansaba al lado de una foto de él sonriendo. Y en el jardín, una brisa suave balanceaba las flores, como si la vida estuviese susurrando que, a veces, los finales más bonitos son aquellos que comienzan con un recomienzo.